nuestros primeros invitados de esta mañana. Se encuentran en nuestros estudios el secretario general del APRA, Omar Quesada, y el dirigente de Perú Posible, Juan Cheput. Buenos días a ambos, gracias por venir. Muy buenos días. Gracias a ti. Antes de entrar al tema político, lo que acabamos de ver es francamente espeluznante. ¿Qué está pasando en el Perú, Omar? Yo creo que es parte de la violencia que ya una vez que Sendero se fue, las hordas criminales, el crecimiento económico, la falta de eficiencia en cuanto a una labor mucho más efectiva de la policía, los municipios que no han podido coordinar con el mismo ejecutivo, hace que los delincuentes vean en la criminalidad una forma muy rápida, para ellos efectiva, de conseguir las cosas. Pero lo que más a nosotros nos debe sorprender es la inacción de las autoridades. Y lo que ha sucedido el otro día en la notaría esa que estamos viendo es una falta de respeto. Le han pintado la cara a la policía. A 30 y a 50 metros de dos sedes policiales en plena capital de la República ha sucedido este hecho que desacredita las instituciones. La policía es una institución a la que el presidente de la República, como bien lo has dicho, en el primer momento quiso ponerse a la cabeza de la seguridad ciudadana y podemos decir, después de casi 2 años, que ha fracasado el presidente Humala. Bien, el otro tema que también nos preocupa es que están ocurriendo cosas graves en el país, pero no vemos una respuesta inmediata. Es decir, el Poder Ejecutivo, el gobierno parecieran no reaccionar, parecieran quedarse como nosotros, aturdidos, atónitos ante lo que ocurre. Bueno, lo que pasa es que tenemos ministros comentaristas, ¿no? En lugar de hacer un papel más de acción, más ejecutivo, se dedican a comentar la realidad y por eso empieza el propio presidente de la República. Y todo esto que estamos viendo es consecuencia del descabezamiento de las fuerzas policiales al inicio del gobierno del presidente Ollanta Humala, en el cual se procedió a sacar a una serie de oficiales de carrera, muchos de los cuales tenían pergaminos absolutamente destacados, y colocar a gente, como es el caso del actual director nacional, que como sabemos estuvo vinculado al tema de Omar Shejade. Lo que hay es un desconcierto porque no saben qué hacer. El día de ayer en la tarde han asesinado a una empresaria de 3 balazos en la cabeza. Es decir, el sicariato ya está actuando impune y activamente en Lima, y antes lo veíamos con dejadez porque se había circunscrito a lo que es Lambayeque y La Libertad. Pero ahora ya por el ámbito, por lo que es el propio crecimiento de la ciudad y el traslado de esos delincuentes, ya estamos viendo este accionar en Lima Metropolitana, y el presidente no puede comentar, como ha hecho ayer, de que por favor no lleven dinero en efectivo, cuando sabemos que la informalidad es parte del 70% de nuestra economía. Lo que sucede es que hay desconcierto porque hay incapacidad, y hay incapacidad porque hubo un descabezamiento. Y de ese descabezamiento es también en parte responsable el actual ministro del Interior, que tampoco sabe nada qué hacer. Ahora, los niveles de inseguridad realmente se asemejan a los que vivíamos en la época del terror, y no estoy exagerando. Estas personas han estado haciendo un trámite notarial, no han estado haciendo cola en un banco para hacer depósitos millonarios, están haciendo un trámite cotidiano. Es decir, la violencia está ocurriendo en los espacios de nuestra vida diaria y, como bien ha señalado el señor Cheput, a pocos metros de una dependencia policial que ni se enteró del asunto. Bien, vamos a ir ahora al tema político. Nosotros hemos preparado un informe sobre la polémica que se generó esta semana luego de las declaraciones del ex vicepresidente de la República, Raúl Díaz-Canseco, quien en un programa de televisión por cable aseguró que el APRA había conspirado contra el gobierno de Alejandro Toledo. Vamos a ver qué ocurrió en esa época y escuchar algunas opiniones de ambos lados en el informe de Claudia Toro. Bueno, en el afán de recordar qué estaba pasando en esa coyuntura que Raúl Díaz-Canseco ha traído a la memoria, porque ha sido él el que ha recordado esta época, hemos hecho un recuento que me parece no tendría por qué haber incluido a Saraí Toledo, porque Saraí Toledo es un tema anterior y que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. El tema es la crisis que hubo en el gobierno de Alejandro Toledo y que estuvo motivada por una serie de problemas y escándalos. Pero aquí lo que queremos es establecer si realmente hubo o no un intento del partido aprista por traerse abajo a Toledo. Díaz-Canseco ha dicho conspiración, es una palabra bastante gruesa. Vamos a darle la palabra primero al señor Juan Cheput. Juan,
¿Avalas lo que ha denunciado Raúl Díaz Canseco, quien dice que no es miembro de Perú Posible? Bueno, él ha manifestado ante la pregunta que le hace Milagros Leiva que sí, se le acercó un grupo de altos dirigentes apristas para proponerle esta conspiración. ¿Quiénes? No lo sé, no lo sé, él no lo ha manifestado, pero yo lo que sí podría asegurar es lo siguiente, ¿no? La vacancia no es un solo evento, sino más bien es un proceso que se vino dando desde los primeros días del año 2002. Yo recuerdo, por ejemplo, que en esa época, en el año 2002, se promulga la ley de elecciones regionales. Y con la ley de elecciones regionales se convoca a un grupo de personalidades del mundo político, entre ellas el presidente Valentín Paniagua, Lourdes Flores y el propio presidente Alan García, para ver la forma de postergar el proceso de elecciones y de esa manera darle al país un ordenamiento territorial mucho más maduro, mucho más estudiado, mucho más profundo. Y lamentablemente el presidente García salió a sabotear esa reunión y a decir que se quería postergar las elecciones, con lo cual se incurría ya en un delito constitucional que podría originar la vacancia. La destitución, según el artículo 117 de la Constitución, es por tratar de postergar las elecciones, en este caso regionales. Carlos Ferrero exhibió un documento del Congreso con firmas de varios congresistas del APRA del momento, en el cual se presentaba una moción al Congreso para solicitar la vacancia. Ese es en el mes de mayo del 2005, pero que tiene un antecedente en febrero del 2005. En febrero del 2005 el partido aprista solicita también mediante una moción que se reduzca el número de votos para poder solicitar una vacancia. El cambio en el reglamento que se dio en el año 2004 elevaba a 2/3 del total de congresistas, o sea, 80 votos más 1, la necesidad de votos para poder de esa manera vacar al presidente. Y el APRA solicita que baje a 60. Entonces, como que ya estaban preparando el terreno para esta moción de mayo del 2005. Ahora, no olvidemos también un hecho que no deja de ser importante. Yo recuerdo perfectamente un editorial en primera página del Comercio diciéndole, presidente Toledo, dé un paso al costado. Es decir, está bien, un diario no va a decidir si el presidente se va o se queda, pero un editorial en primera plana pidiéndole al primer mandatario que se vaya, también era un elemento de presión. Yo también lo leí, era Alejandro Miro Quesada, y es cierto, estábamos en medio de un contexto crítico por una serie de escándalos, pero se le pedía que fortaleciera la figura del primer ministro y que el presidente de la República se colocara a un costado, sí, pero claro, no que renunciara. Pero es como que ahora le dijeran a Humala de un paso al costado y deje Jiménez. Bueno, bueno, también se le ha solicitado de que fortalezca la figura del primer ministro, pero sin la palabra de un paso al costado. Lo que sucedió en esa época fue una posición personal, no un editorial, del director de ese entonces, del diario El Comercio, que obviamente generó una serie de respuestas políticas, ¿no? Pero querían fortalecer la figura del primer ministro. Dicho sea de paso, nosotros invitamos al señor Alejandro Miro Quesada y se excusó de venir a hablar del tema. Parece que no tiene ganas de recordar esa época. Omar, si un grupo de congresistas democráticamente elegidos presentan una moción al Congreso pidiendo la vacancia o la suspensión o el paso al costado del presidente, ¿no está conspirando? De ninguna manera. Y a mí me sorprende que puedan traer en la discusión justamente en esta coyuntura de la revocatoria este tema. Y este tema cuando el ex vicepresidente desaforado de su cargo dice de que lo buscaron a él como reemplazo del presidente Toledo. Díaz Canseco no fue desaforado, él renunció. Bueno, porque se venía una acusación constitucional y el mismo, no, correcto, el mismo pero uno comercio, puede decidir quedarse o irse, ¿no? El mismo Comercio, como dices y citas, en un editorial el 11 de febrero del 2004, estaba pidiendo que el presidente Toledo dé un paso al costado. Díaz Canseco ya había renunciado. Es decir, ¿en qué momento? Y la moción de suspensión que es distinta de la vacancia que pidió el partido aprista es el 2005. ¿En qué momento lo podíamos buscar? Porque eso es lo que ha dicho Díaz Canseco. ¿En qué momento lo podíamos buscar? O sea, imposible material y físicamente, no concuerda. No era vicepresidente ya. Ya no era vicepresidente, no lo podíamos buscar. Entonces la discusión que se ha armado es respecto principalmente de ese hecho. Acá hay una persona que miente. Y evidentemente es el señor Díaz Canseco. Pero lo peor de todo es que tratan de involucrar al partido, a mi partido,
que siempre luchó por la democracia y siempre contra los tiranos y los autócratas, de un hecho que es absolutamente falso. Tan falso es así de que el año 2004, el 31 de diciembre, el hermano del presidente actual se levantó en armas en Andahuaylas y el partido aprista fue el primero que salió a defender el orden constitucional. Lo que sí hay que entender, y esto Juan lo entiende perfectamente, porque además de inteligente es, creo, una voz autorizada de Perú Posible, pocas de las voces claras de Perú Posible, es que estos son los juegos de la democracia. El Parlamento es el que ejerce control político del Ejecutivo. Y el Ejecutivo no solamente lo han pasado a Tafur, lo decía Álvarez Rodríguez, lo decía el Comercio, lo decía el 90% de la población, por todos los líos que tenía dentro del Ejecutivo el presidente Toledo. Mucha gente creyó que debía, como el Comercio, dar un paso al costado y nosotros pedimos una suspensión. Es decir, dentro de los juegos de la democracia existe eso, es absolutamente legal. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa y solamente quería agradecerle al señor Cheput haber aceptado la invitación, porque fue muy difícil que alguien de Perú Posible venga esta mañana. Usted siempre es el que pone el pecho. Claro que sí. Vamos a continuar después de la pausa. Ya regresamos, les abre los ojos. 7:26 de la mañana, continuamos aquí en Abre los Ojos conversando con Juan Cheput, dirigente de Perú Posible, y Omar Quesada, secretario general del APRA. Estábamos hablando sobre la revelación, denuncia que hizo Raúl Díaz Canseco sobre un supuesto complot contra Toledo, gestado desde el partido aprista, según lo dijo en el programa de Milagros Leiva. Lo que habría que preguntarse quizá, Juan, es por qué estamos discutiendo esto, por qué estamos haciendo historia, arqueología, por qué estamos guaqueando este tema. Es necesario porque hay cosas que se tienen que aclarar. Mira, yo no soy ningún cucufato de la política, yo creo en la política como confrontación, creo que la política es sinónimo de enfrentamiento cívico, pero enfrentamiento al fin y al cabo porque uno está luchando por el poder. Cuando yo veo que algunos dicen no, que la política tiene que ser... No creo en ese tipo de cosas, ¿no? Porque el enfrentamiento político, el hecho de que existan partidos firmes en sus convicciones, ayuda al sistema de partidos y evita, por ejemplo, por este amicalismo que existe en la actualidad, nos estamos olvidando de lo que pasa con el gobierno del presidente Ollanthumala, que verdaderamente es un desastre, ¿no?, en términos de seguridad y una serie de cosas. Me preocupa que lo diga un aliado. No, lo he dicho desde un primer instante. Yo creo que ser conciencia crítica del gobierno significa decir las cosas de frente y de pie. Ahora, yo reconozco que Omar Quesada, un demócrata, en el año 2004 y 2003, cuando él era presidente del gobierno regional, tuvimos oportunidad de hablar en el mismo Ayacucho. Era uno de los pocos presidentes regionales leales totalmente al sistema democrático y buen amigo del gobierno en ese entonces. Hemos hablado con los ronderos, pero hay cosas que se tienen que aclarar, ¿no? Por ejemplo, hay un actor que es el presidente Ollanthumala. El presidente Ollanthumala escribió este libro, De Locumba, candidato a la presidencia del Perú. Sí, claro. Es el libro del presidente Ollanthumala. ¿Podrías mostrarlo de nuevo, por favor? Le han escrito el libro. Sí, claro. Y bueno, ¿y fue qué bastante dice? demostrado en la campaña. ¿Y por qué sostengo yo de que esto de la conspiración contra la democracia es un proceso? Es decir, se dan varias cosas. Esta moción que firmó el APRA es en mayo. Y miren y escuchemos lo que dice el presidente Ollanthumala en la página 119 del libro. En el caso del APRA, después del levantamiento militar y una vez reincorporado al ejército, en el 2001 me llamó en varias oportunidades el líder aprista Armando Villanueva del Campo. Y creo que fue con la intención de conocerme. Más tarde, a mi retorno al extranjero, en el 2005, me llamó y me propuso hacer un levantamiento contra el presidente Alejandro Toledo. Me dijo a raíz del caso de las firmas falsas, que ahora sí estaba convencido de que Toledo debía dejar la presidencia por la fuerza. Añadió que si yo hacía un levantamiento contra Toledo, él se comprometía a salir públicamente y hacer una declaración a mi favor, y que además, para guardar las formas, debería demandar el reemplazo de Toledo por el vicepresidente Weissman. ¿Me permites, por favor? Eso lo dice el presidente de la República, Ollanthumala, en la página 119 de su libro, Ollanthumala, de Locumba a candidato a la presidencia del Perú. Entonces estamos en presencia ya no de especulaciones, se ha pedido nombres. Bueno, ahí hay un nombre.
de una de las grandes figuras del partido aprista. Y entonces, ¿qué significa eso? De que había una serie de elementos. Se presenta esta moción en el Congreso solicitando la vacancia o la suspensión, que es vacancia al fin y al cabo. Tú eres un buen lingüista, sabes que si vamos al diccionario, vacancia también es suspensión. Gracias, pero no soy lingüista. Pero no, lingüista, uno puede ser lingüista empírico, eres un escritor. Y en el caso específico del libro del presidente Ollantumala, nadie le ha preguntado nada al presidente Ollantumala hasta ahora sobre ese tema en específico. Bueno, pero que corroboraría... Probablemente no ha sido un bestseller precisamente, porque pero en todo ya caso, tendría que haber aparecido en blanco, esta página del libro. Yo confieso que no lo he leído. Bueno, está en blanco y negro lo que él manifiesta. Preguntémosle al APRA, ¿no? Y que coincide con la presentación de esta moción y una serie de cosas. Me parece toda una revelación, ¿no? El presidente de la República actual diciéndonos y en el 2005 a sus lectores, ¿no?, que el líder aprista Armando Villanueva del Campo lo llamó para proponerle hacer un levantamiento contra el presidente Alejandro Toledo. Quiere decir, según este testimonio del presidente, que el autor intelectual del levantamiento de Locumba es el líder aprista más legendario que tienen en este momento. No, eso es en el 2005. Eso es en el 2005. Ya mucho después de Locumba, cuando regreso Ollantumala del extranjero. Bueno, sí, no soy confundido Locumba con Andahuaylas. Claro, y tiene que ver con esta moción, porque mira, tenemos que ver... levantamientos, no, pero es que hay que ver algo. La forma como caían los gobiernos en la década del 90 tenía tres componentes. Uno, el social, levantamientos sociales. Dos, una fuerte composición de los medios de comunicación, atacando para destruir la imagen. Y en tercer lugar, el Congreso se levantaba. Entonces se daban los tres escenarios. Es cierto que los medios se pusieron fuertes contra Alejandro Toledo porque habíamos cometido una serie de errores, sobre todo de parte de la familia. Ahí teníamos un componente. El parlamentario con esta moción y la insurrección desde las calles con eso, aparte de una serie de huelgas. Entonces se generaban las condiciones, por eso hablo de un proceso, para buscar la vacancia del expresidente. Bueno, Omar, no eres el vocero de Armando Villanueva del Campo, pero algo nos podrás decir sobre esto. Yo hablaba ayer con Armando y no se acuerda haberle dicho eso. En todo caso, con ese libro, ya desde ese tiempo Armando sabía tal vez lo del Wikileaks, eso que ha salido del presidente Humala, donde dicen que es altamente influenciable. Entonces, para nosotros creo que ese es un tema accesorio. Armando Villanueva no estaba en la dirigencia exactamente en esa época. Seguramente, además el libro lo ha escrito... No creo el presidente Humala, porque ahí tiene un otro coautor. Creo que no tiene afición por escribir el presidente Humala. Pero más parece una especie de... Bueno, pero es su testimonio, ¿no? Independientemente de quién lo haya escrito. Pero más allá de eso, de repente él estaba soñando, así como tuvo la intentona golpista el año 2000, soñando con llegar al poder prontamente. Pero lo importante para nosotros es que... mi querido amigo Juan dice, no soy cucufato, pero se desgañita tratando de explicar que el partido podía estar en un tema de complot. Nosotros nunca hemos complotado contra Toledo. Hemos sí entrado al juego democrático. Y por eso es que exigimos que Diez-Canseco dé nombres. Y no da ningún nombre. Esto lo han sacado ahí de un libro del presidente Humala. Así como hay borrachos de poder. En esa época el vicepresidente estaba borracho de amor, entonces no podemos darle mucha... Y está perdonado por eso, porque el amor lo puede todo y lo perdona todo. Pero yo creo que aquí, en estas actuales circunstancias, nadie va a poder discutir el afán de mi partido de siempre luchar por la democracia. A propósito, hoy día es el 22 de febrero. Cumpleaños de Aya La Torre. Y lo que mejor nosotros recibimos de Aya La Torre en toda su vida ejemplar fue la expresión sincera y convincente de defender siempre la democracia. Nosotros respetamos al presidente Toledo. Los presidentes regionales le reclamaban mucho, pero no llegamos en ningún momento a pedir que se vaya el presidente Toledo. Lo que sí necesitábamos nosotros era que haga una mejor gestión, como se le podría pedir a cualquier presidente. Como se le está reclamando ahora a la señora Susana Villarán, justamente, por ejemplo, en el tema de la seguridad, paradoja del destino, asesinan gravemente, como ha sucedido en la notaría, y los patrulleros están guardados solamente con circulinas alquiladas que han costado 40.000 soles. Esos desencuentros del Perú formal
con la sociedad son los que desacreditan la política. Y yo quiero y espero de que Perú Posible, como el Partido Aprista, como los otros partidos, se sustenten claramente en convicciones, en ideales y en defensa de derechos, más que ver en estas cosas accesorias que realmente no demuestran en ningún momento que el partido estuvo queriendo vacar a Toledo. Ahora, no demuestran, pero es un indicio, Juan, ¿no? pareciera que Armando Villanueva del Campo se ha convertido en una especie de oráculo, porque todo el mundo acude a él, todo el mundo lo cita. Raúl Escanseco me dijo aquí que Armando estaba en contra de la revocatoria, que él se lo había hecho personalmente. Susana Villarán quería condecorarlo. Ahora, Humala nos dice que quien le propuso el levantamiento fue Armando Villanueva. Pero, a ver, Humala no puede ser una persona sin voluntad, no puede ser que Armando le dice, oye, ¿qué te parece un levantamiento? Ya, yo voy. No Claro, creo que por sea eso, así, mira, ¿no? en los diálogos políticos no significa de que el hecho que me convoque algo, yo voy a hacer lo que él me dice. Yo me he reunido con una gran cantidad de líderes para tratar de actuar coordinadamente y eso no significa que yo salga obedeciendo a pie juntillas lo que me podría decir algún líder o de mi partido o de otros partidos cuando tratamos de coordinar. Ni ser infidente tampoco. Ni ser infidente tampoco, Claro. ¿no? Como sucedió lamentablemente con el presidente García cuando se le convocó y salió a hablar de esta reunión de las elecciones regionales. Toledo pero- también hablaba de esas cosas. Bueno, no, O pero sea, no un entramos caso en tu concreto. tema. Pero en todo caso, déjame terminar, Infidencia de ellos. Omar. No es una respuesta política la que ha dado Omar. Yo creo que eso se tiene que aclarar y aún más por qué. Armando Villanueva es una figura emblemática del Partido Aprista, es un gran político, eso es indudable. Y él mismo acaba de decir hace poco que él cambia de opinión en el tema de la revocatoria. ¿Por qué? Porque es disciplinado. ¿Y por qué es disciplinado? Porque la disciplina está en el ADN aprista, es algo que ha caracterizado siempre a este gran partido, que aprovecho para felicitarlo hoy día en el Día de la Fraternidad. Entonces, Armando no va a hablar porque a él se le ocurre. Armando es una persona muy ligada al presidente Alan García, son grandes amigos, como corresponde, ha sido su primer ministro y es una persona muy disciplinada. Así que si el presidente de la República escribe un libro y lo promueve, pues esto es algo que hay que aclararse, no con un ánimo de confrontación ni cosas por el estilo. Empezó todo esto por la pregunta que hiciste, ¿por qué estamos viendo? Yo creo que en la historia del Perú político, ese tipo de situaciones es necesario analizarlas. ¿Por qué? Porque hay objetivos políticos que a veces generan lamentablemente un clima de confrontación que pueden llevar a la vacancia de un presidente y eso es inaceptable. Un último si el tema, APRA pensó Juan, en eso, antes bueno, que el tiempo nos venza. Estuvo aquí hace unos días Meche Cabanillas y también Carmen Omonte. Hablábamos del tema de las casas, la casa que se compró Alan, la casa que se compró la suegra, etcétera, etcétera, la historia de Toledo. El tema ahí creo que tiene que ver con poner papeles sobre la mesa y explicarlo todo de una manera transparente y prístina, porque lo que me dijo Carmen Omonte es, el fiscal de la Nación, Peláez, es aprista. Entonces esto explica todo, esto es una persecución porque él es aprista y entonces miden con una vara a Toledo y con otra a García. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, yo tengo una posición ahí. Sí, definitivamente el fiscal de la Nación tiene simpatías apristas, pero confío en su independencia profesional. Yo creo que él debe llevar este caso con la suficiente distancia como para que no se pueda generar en nosotros percepciones equivocadas. Y aún más, estoy convencido de que nosotros vamos a presentar todo el legajo documentario necesario una vez que culminen las legalizaciones en consulados para que ese tema quede completamente aclarado. ¿Cuándo? Yo he planteado en la comisión política de que sea después del 17 de marzo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se diga en este tramo final de la revocatoria va a ser altamente politizado. No sé si me harán caso o no, pero yo preferiría que sea allí. En todo caso, sí estoy convencido y sí tengo información de que nosotros vamos a presentar la documentación pertinente y también confío, y lo digo públicamente, no como una especie de palinodia ni cosa por el estilo, sino porque yo había mencionado de la afiliación aprista, pero confío del señor fiscal Peláez y confío en que ahora actúe con absoluta independencia y distancia de un caso que amerita ser estudiado a profundidad. ¿Peláez es tu compañero, Omar? No, de ninguna manera. Mire, ¿desde cuándo es fiscal de la Nación el doctor Peláez? Hace 2 años. El doctor Peláez ha tenido una carrera dentro de la magistratura a la que hay que respetar. Perú Posible, cuando tocan a Toledo, le piden la investigación que explique por qué los 4 millones de dólares se compra la suegra una casa que nunca ha vivido ni va a venir a hacer turismo a los 85 años de su vida. Tiene toda la autoridad de investigar, como está investigando el presidente Alan García. ¿Ustedes han escuchado que el presidente Alan García se ha quejado del sistema judicial? Ha ido a todas las citaciones. Es decir, porque nosotros creemos de que todos deben ser iguales ante la ley.
Porque Alan García, con los años que ha tenido, con el generoso apoyo del pueblo, que lo ha hecho 2 veces presidente, entonces tiene asimismo la obligación como ciudadano de demostrar que las cosas están claras. Lo que sí nosotros reclamamos del Ministerio Público y el Poder Judicial es que terminen las investigaciones, porque hay procesos contra personas que duran muchos años y al final nunca sale nada concreto. Entonces, aquí hay un tema de transparencia que debe demostrar el señor Toledo y que debe tener la obligación como partido político de apoyar todas las investigaciones que se hagan. Nosotros necesitamos justamente acreditar eso, y eso es lo que hablábamos, creo, en la pausa. Necesitamos fortalecer los partidos políticos para tener políticas públicas que ayuden a que este país sea gobernable, para que las libertades de las que hablan muchos sean realmente las que beneficien a un sistema en el que se mejore lo que ahora llaman la gobernabilidad, y en el que también tengan conciencia de que las franquicias que te da la Constitución de participación ciudadana, como la revocatoria, está dentro del juego democrático, y no salir a denostar al enemigo. Nosotros tenemos la experiencia de haber sido oposición y tenemos también la suficiente capacidad para poder entender que estos devaneos justamente son por el proceso de la revocatoria. Bien. El tiempo ahora sí nos venció. Permítame unos segundos, Beto. Hoy día es el Día de la Fraternidad, es el aniversario de Ahí de la Torre. Invitamos justamente al mitin de la fraternidad hoy día en Alfonso Ugarte a las 7 de la noche, donde todos los apristas, con unidad, con disciplina, como dice Juan Cheput, y también con fraternidad, vamos a darle al pueblo peruano el mensaje de nuestro partido. Bueno, hay que avisar también que la ruta del Metropolitano va a ser desviada justamente por el tema del y Juan está invitado, como tú también. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el congresista John Reinaga y Wilfredo Guzmán, presidente de CONADIS, tienen una seria denuncia. No se ha pensado en el voto de los discapacitados, de las personas invidentes. ¿Cómo se va a hacer con todo ese caudal de personas que no van a poder votar? Ya regresamos, esto es Abre los Ojos.